Tengan todos los estudiantes del séptimo básico muy buenos días. Les habla su profesor de lengua y literatura. Bueno, les comento que vamos a trabajar un nuevo cuadernillo pedagógico en el cual vienen distintas actividades pensadas en tus aprendizajes. Para el día de hoy, lo que vamos a realizar es la explicación de una de las actividades de este cuadernillo que se relaciona con el aprendizaje de comprensión de lectura a través de la búsqueda y el uso de estrategias de comprensión de lectura. Para eso vamos a ir directamente a la primera actividad del cuadernillo, en la cual se nos pide que leamos con atención el cuento El ruiseñor y la rosa, cuyo autor es Oscar Wilde. Luego deberemos contestar preguntas y realizar actividades que nos va proponiendo esta guía. El texto es El ruiseñor y la rosa. En primera instancia y como primera estrategia, lo que debemos hacer es leer el texto completo en silencio para que podamos comprenderlo. Si no comprendiste, vuelve a leerlo. Otra de las estrategias importantes que me gustaría destacar es que puedas subrayar todos los hechos y los personajes relevantes de este texto. De esa forma te vas a poder ayudar a poder responder las preguntas a continuación. Muy bien, una vez que hemos leído todo el texto, vamos a ir directamente a las actividades. Recuerda que es importante que puedas utilizar distintas estrategias, de las cuales ya te he nombrado: releer el texto, subrayar, buscar las palabras que no conoces en un diccionario para poder entender también el contexto en el cual se utiliza. Bueno, ya estamos acá en las actividades. La actividad número 1 nos indica: con el propósito de sintetizar la información entregada en el cuento sobre algunos personajes del relato, completa el siguiente cuadro de acuerdo a los criterios entregados. En este caso, se nos presentan los personajes en el costado izquierdo y luego se nos pide que escribamos las características de su personalidad, es decir, debemos escribir las cualidades psicológicas o características psicológicas de cada uno de los personajes que se nos presentan. Luego, debes dar tu pequeña opinión acerca de la forma o la actitud que tienen cada uno de los personajes que aparecían en el texto que ya leíste. En ese sentido, vas a tener que escribir qué opinas de la forma de actuar de cada uno de los personajes. Muy bien. En la siguiente pregunta se nos indica, se nos habla de las características. ¿Qué características posee el lenguaje utilizado por el ruiseñor? Justifica tu respuesta utilizando una evidencia textual como mínimo. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes ya saben que existen en un texto información tanto implícita y tanto explícita. Recordar que la información explícita es la que nos muestra directamente el texto y no debemos interpretarla. A su vez, la información implícita es aquella que nosotros debemos interpretar según nuestros conocimientos previos, también en el contexto también en el que se están diciendo las cosas en la historia que se está narrando. Muy bien. Luego, en la número 3, tenemos, tomando en consideración el personaje del ruiseñor, ¿cuál es el valor que se desea transmitir en el cuento? Justifica tu respuesta. Es importante que justifique tu respuesta porque eso habla de la opinión que tú das frente al texto que comprendiste. En este caso, se pide qué valor es el que se está transmitiendo, valor humano, de persona. Es importante que tú reconozcas qué valor desea transmitir este cuento y debes también justificarlo en las líneas a continuación. Luego se nos presenta un nuevo cuadro. En este cuadro se nos pide comparar la visión que tiene el amor del estudiante, la joven que él ama y el ruiseñor. Recurre a una evidencia textual, información explícita, como lo decía anteriormente, para cada uno de estos personajes, que te permita justificar tu explicación. Entonces, nuevamente tenemos que ir al texto, buscar dónde está la información que pueda apoyarnos o pueda respaldar la opinión que estamos nosotros dando a este cuadro. Muy bien. 5. En relación a la pregunta anterior, ¿con cuál de las 3 visiones del amor te identificas más y por qué? También es una pregunta que debes justificar según tus experiencias propias, tus experiencias personales. Muy bien. Bueno, y eso sería entonces la actividad correspondiente a la semana número 1 de este nuevo cuadernillo de lenguaje y literatura. Espero te pueda servir, te pueda ayudar y que te vaya muy bien en las siguientes actividades. Nos vemos, hasta pronto.